El 12 de julio de 2021, 5 amigos de infancia, todos entre 22 y 24 años, desaparecieron sin dejar rastro en una remota zona de la selva amazónica, cerca del río Jutaí, al oeste de Brasil. Iban en busca de una experiencia única, una expedición amateur documentada con entusiasmo en redes sociales. Lo que comenzó como una aventura entre risas y grabaciones, terminó en una abrupta y misteriosa fuga hacia lo desconocido. En su última comunicación, uno de ellos decía: "Algo nos está siguiendo, no es un animal". Durante 2 años no hubo pistas, ni cuerpos, ni objetos. Nada. Hasta que un equipo de botánicos encontró una cámara de video atada cuidadosamente a un árbol, cubierta por una bolsa impermeable. Las imágenes dentro son tan perturbadoras que algunas no fueron reveladas al público. Fueron víctimas de la selva. O de algo mucho más extraño. Suscríbete, activa la campana y cuéntanos, ¿qué crees que les pasó? La historia comienza en Manaus, la vibrante capital del estado de Amazonas, donde 5 amigos crecieron entre calles polvorientas, partidos de fútbol en la plaza y tardes interminables de lluvia tropical. Sus nombres eran Rafael Teixeira, Camila Duarte, Bruno Falcão, Tiago Lemos y Isabela Fonseca. Se conocían desde los 7 años. Fueron al mismo colegio, compartieron cumpleaños, amores adolescentes y también los sueños de escapar algún día de la rutina citadina para explorar los misterios de su tierra natal. Para ellos, la selva amazónica no era solo un ecosistema gigantesco, sino una especie de leyenda viva. Desde pequeños escucharon historias de tribus aisladas, de luces inexplicables entre los árboles, de ríos que se tragan embarcaciones enteras sin dejar espuma. Rafael era el más inquieto. Estudiaba biología en la Universidad Federal del Amazonas y llevaba tiempo obsesionado con documentar la flora y fauna de regiones poco exploradas. Había leído artículos sobre zonas aún no cartografiadas al oeste del río Jutaí, donde algunas expediciones científicas desistieron por la densidad del terreno y las dificultades logísticas. Fue él quien propuso el viaje. Camila, su amiga de toda la vida, inteligente, escéptica y estudiante de periodismo, vio en la propuesta una oportunidad: hacer un reportaje independiente sobre cómo se vive al borde de lo desconocido. Bruno, de carácter callado pero con una gran habilidad para la fotografía, aceptó bajo una condición: él llevaría las cámaras. Tiago, siempre bromista, se unió por la promesa de aventura y porque estaba secretamente enamorado de Isabela, quien, aunque temerosa, no quiso ser la única del grupo que se quedara atrás. Pasaron meses planeando. Compraron provisiones, baterías solares, repelentes, GPS, 2 drones y un par de cámaras GoPro de alta definición. Tenían mapas, brújulas y habían contactado a un guía local que los esperaría en la última comunidad antes de internarse por completo en la selva. Documentaron todo, desde el momento en que se despidieron de sus familias, la carga del equipaje, los nervios del vuelo en avioneta, hasta las primeras caminatas entre árboles centenarios. Las primeras semanas fueron como un sueño. El grupo acampaba en claros junto al río, cocinaban juntos, grababan anécdotas y reían. Bruno tomó imágenes espectaculares de un atardecer sobre el dosel amazónico. Isabela se emocionaba al ver monos saltando a su alrededor. Camila entrevistaba a personas en comunidades ribereñas, recopilando historias orales sobre espíritus del bosque. Rafael recolectaba hojas, flores, semillas. Tiago hacía bromas sobre serpientes invisibles. En sus videos, publicados esporádicamente en redes debido a la escasa señal, se los veía felices, libres, unidos. Pero también hay un momento, exactamente en la última publicación antes de su desaparición, donde algo cambió. El video muestra al grupo caminando bajo una lluvia tenue. Rafael menciona que han pasado la frontera no oficial entre zonas exploradas y áreas completamente vírgenes, según los mapas satelitales. Camila comenta en voz baja: "A partir de aquí no hay nombres para los ríos, solo formas". La cámara se detiene un instante sobre un símbolo tallado en un tronco, un círculo cruzado por una línea irregular, como una grieta. No lo mencionan, pero lo filman durante 7 segundos. Luego el video termina. Días después, la familia dejó de recibir actualizaciones.
Ningún mensaje, ninguna llamada. Intentaron comunicarse con el guía local, quien aseguró que había dejado al grupo en buen estado y que no había querido seguir más allá del punto acordado, donde la selva se volvía demasiado cerrada. La comunidad más cercana a la última señal fue la aldea de San Jorge do Jutaí, a más de 300 kilómetros del poblado más cercano con conexión estable. Nadie en la comunidad vio regresar al grupo, nadie los escuchó, nadie los buscó. Todavía. Volvamos a esa última semana documentada. A medida que revisamos el material, notamos que la narrativa cambia sutilmente. La música de fondo, alegre y tropical, desaparece. Las risas disminuyen. Los encuadres se vuelven menos artísticos, más apresurados. En un fragmento, Bruno filma lo que parece ser una figura entre los árboles. Apenas un segundo, un movimiento. No se detienen a comprobarlo. Rafael, por su parte, empieza a hablar con tono más bajo. Camila comienza a grabar notas de voz que nunca fueron publicadas. Un audio recuperado por los padres de Camila, enviado solo a su teléfono, dice: «Estamos bien, pero hay algo raro. Tiago dice que escuchó pasos anoche fuera de la carpa. No vimos nada. Puede que sea un jaguar, pero Isabela no quiere dormir sola. Bruno está tenso. No quiero asustar a nadie, pero siento que alguien más está aquí». Esa fue la última vez que se supo algo de ellos. Cuando sus padres reportaron la desaparición, las autoridades locales sugirieron esperar. En palabras de la gente que tomó la denuncia, seguramente se quedaron sin batería o están en una zona sin cobertura. Vuelven pronto, pero no volvieron. Y los días se convirtieron en semanas. Esta primera parte nos muestra no solo quiénes eran, sino lo que los unía: la amistad, la búsqueda de lo auténtico, la curiosidad. Nada indicaba que aquello que encontrarían en la selva los marcaría para siempre, o que no regresarían en absoluto. Recuerda dejar tu like si te está atrapando esta historia y suscribirte al canal para no perderte lo que viene a continuación. ¿Crees que fue solo un accidente, o algo más profundo, más oscuro, que los rodeó poco a poco? Déjanos tu opinión en los comentarios. Lo que ocurrió entre el 26 de julio y el 1 de agosto de 2021 sigue siendo un misterio total. En ese intervalo de tiempo, todos los registros del grupo desaparecen. No hay videos, fotos ni notas de voz, tampoco publicaciones en redes sociales. Pero las últimas pistas, reunidas posteriormente, permiten reconstruir al menos parte de sus últimos pasos. La última señal de GPS emitida por uno de los dispositivos fue captada a las 17:42 del 26 de julio, en una región remota sin senderos marcados, rodeada por selva primaria. Estaban a más de 80 kilómetros del último punto de contacto humano, una zona sin caminos, sin postes de electricidad, sin comunidades indígenas registradas. En los mapas oficiales, solo verde. Según el testimonio del guía que los acompañó hasta cierto punto, la última noche antes de separarse fue extraña. El hombre, de nombre Leandro, aseguró que escuchó sonidos inusuales en la selva esa madrugada. No eran animales, eran como voces, pero no se entendía nada, lejos, repetidas, como un canto. Cuando les pidió no continuar, Rafael insistió en que todo estaba bajo control. Leandro regresó solo, con un pago por adelantado y la promesa de contacto en una semana. Nunca lo recibió. Lo que se sabe a partir de entonces proviene del hallazgo más desconcertante: una libreta empapada, deteriorada, pero aún legible en partes, que fue enviada de forma anónima al periódico A Crítica de Manaus 5 meses después de la desaparición. Según análisis forenses, la escritura pertenecía a Camila Duarte. En una de las últimas páginas, fechada 27 de julio, se lee: «Hoy caminamos sin rumbo». Rafael dice que confía en el GPS, pero Bruno cree que ya lo pasamos 3 veces. Hay algo en el ambiente, algo que se siente viejo, como si estuviéramos entrando en un lugar que no nos quiere aquí. Anoche vimos luces, no estrellas, luces entre los árboles. Tiago dijo que era un dron. No tenemos drones activos desde hace días. Otra página posterior contiene un mensaje aún más inquietante. Escuchamos un grito, no humano. No puedo describirlo. Isabela no deja de temblar. Rafael dice que no debemos encender luces. No sé por qué. Hay algo que él no está diciendo.
Ese fue el último registro. No hay pruebas de lo que pasó entre esa noche y la mañana en que sus familias declararon la desaparición, pero hay un objeto clave que permite reconstruir, aunque sea parcialmente, las últimas horas. La cámara encontrada 2 años después, colgada de un árbol. El hallazgo ocurrió el 19 de octubre de 2023. Un grupo de botánicos del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia se encontraba realizando un estudio sobre especies arbóreas resistentes a inundaciones cuando uno de ellos notó algo brillante entre la espesura. Era una bolsa plástica semienterrada en hojas, atada con cordón rojo a la rama baja de un árbol imponente, un suma-uma. Dentro encontraron una cámara GoPro, aún en funcionamiento, gracias a una batería solar adherida improvisadamente con cinta negra. La cámara estaba en modo bucle, pero al revisar la tarjeta de memoria, se descubrieron varios archivos conservados, algunos corruptos, otros claramente editados, pero lo más escalofriante fue una grabación de 28 minutos con fecha del 30 de julio de 2021, titulada simplemente Último. El video, que no fue completamente publicado por respeto a las familias, muestra a Rafael en primer plano. Tiene el rostro cubierto de sudor, los ojos abiertos como si no parpadeara. Está susurrando como si temiera que lo escuchen. No sabemos qué es. Nos está rodeando. Bruno se fue al río, pero no volvió. Camila cree que lo escuchó hablar, pero su voz no era suya. No entiendo. Todo se repite. Todo. Luego, la cámara tiembla. Se escucha un crujido. Aparecen imágenes oscuras, movimiento errático y finalmente, durante 3 segundos, una figura borrosa en el fondo. Alta, más alta que un humano, con lo que parecen ser extremidades largas y delgadas y una especie de brillo verdoso alrededor del cuerpo. Ninguno de los especialistas que vieron el video pudo identificar qué era. A continuación, se oyen pasos, jadeos y un último susurro de voz femenina. No hay salida. El video termina en estática. Los padres de los jóvenes recibieron una copia del video por parte de la fiscalía. Algunos accedieron a verlo completo, otros no pudieron. La madre de Isabela, en una entrevista televisiva, solo dijo: «Esa no era la voz de mi hija. Era como si algo hablara a través de ella». En las imágenes previas del mismo archivo, se ve al grupo corriendo por una quebrada. Sus rostros reflejan puro pánico. El cielo está encapotado y la luz es tan tenue que todo parece suceder al atardecer, aunque según la fecha eran las 10 de la mañana. Uno de los drones aparece destruido en el suelo. El GPS se muestra con una señal distorsionada. El grupo se detiene a discutir. Rafael grita, Camila llora, Tiago se aleja y no vuelve. Una imagen detenida por peritos muestra algo aún más extraño. En el fondo de una de las tomas hay un árbol. Hasta allí, normal. Pero sobre su tronco hay un símbolo, el mismo que habían filmado semanas antes. Un círculo cruzado por una grieta, como si estuvieran atrapados en un bucle o perseguidos por una inteligencia desconocida que dejaba marcas a su paso. Hasta el momento, no se encontraron cuerpos, pertenencias ni rastros físicos del grupo más allá de la cámara. Las autoridades declararon desaparición sin explicación y cerraron el caso por falta de pruebas materiales. Pero los que vieron las grabaciones no dudan. Algo ocurrió en esa selva, algo que no puede explicarse con lógica ni conciencia. Muchos expertos han sugerido fenómenos naturales como alucinaciones por hongos, gases emanados de la tierra o incluso una posible intoxicación. Otros, sin embargo, creen que entraron en una zona prohibida, ancestral, protegida por fuerzas que no entendemos. Algunos hablan de rituales indígenas, otros de entidades extrafísicas. Lo cierto es que los gritos captados en el video, la desesperación palpable y las imágenes finales no pueden fingirse. Si este video te está atrapando, por favor deja tu like. Nos ayuda mucho a seguir investigando casos como este. Y no olvides suscribirte para conocer el desenlace y las teorías más perturbadoras de esta historia. ¿Crees que fue una alucinación colectiva? ¿O que encontraron algo que no debía ser descubierto? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas. El 3 de agosto de 2021, 7 días después del último contacto, las familias de Rafael, Camila, Bruno, Tiago e Isabela
presentaron denuncias formales por desaparición ante la Policía Civil de Manaus. En un principio, las autoridades consideraron que el grupo simplemente había prolongado su expedición o perdido temporalmente la señal, pero la insistencia de los familiares, sumada a la presión mediática, obligó a movilizar una búsqueda oficial. La primera operación partió el 7 de agosto. Un equipo mixto de bomberos, policías ambientales y voluntarios partió desde São Jorge do Jutaí rumbo al último punto conocido, con lanchas motorizadas y drones de reconocimiento. Sin embargo, las condiciones eran adversas. La estación de lluvias se había adelantado ese año. Los ríos crecidos arrastraban árboles enteros. La visibilidad desde el aire era mínima debido a la densidad del follaje. A pesar de la tecnología y la preparación, en las primeras 2 semanas no encontraron absolutamente nada. Ni una mochila, ni una prenda de ropa, ni huellas. La selva parecía haberlos tragado. Uno de los rescatistas, el sargento Paulo Meneses, declaró ante cámaras: «La zona donde desaparecieron no tiene caminos. El terreno es tan irregular que avanzar 500 metros puede tomar más de 1 hora. Pero lo extraño es que ni siquiera encontramos signos de campamentos. Es como si nunca hubieran estado allí». Al no obtener resultados, se amplió la búsqueda con el apoyo del ejército brasileño. Helicópteros artillados sobrevolaron áreas más lejanas y se convocaron a guías indígenas locales para que ayudaran con el rastreo. Fue entonces cuando surgieron los primeros rumores inquietantes. Uno de los guías, un hombre mayor llamado Tupani, se negó a cruzar una región específica del bosque. Cuando le preguntaron por qué, simplemente dijo: «Ahí no se entra. Ese lugar está cerrado». Sus palabras no fueron metafóricas. Según explicó, hay zonas de la selva que las comunidades ancestrales evitan desde hace generaciones, no por supersticiones, sino porque en ellas ocurren cosas inexplicables, cambios de temperatura súbitos, sonidos sin origen, sombras que se mueven donde no debería haber nadie. Cuando los oficiales intentaron forzarlo a guiar la expedición, él se marchó. A pesar de la negativa, las operaciones continuaron. Las autoridades instalaron un puesto avanzado a 15 kilómetros del último GPS del grupo. Utilizaron perros rastreadores. Enviaron submarinistas a los cauces cercanos. Revisaron cuevas, copas de árboles, terrenos pantanosos. Nada. La frustración aumentaba. La cobertura mediática crecía. Y con ello, las teorías. Algunos medios amarillistas comenzaron a hablar de cultos perdidos, portales dimensionales o entidades mitológicas. Las familias, desgastadas, exigían respuestas, pero las instituciones se mantenían en silencio. El 29 de agosto, después de 22 días de búsqueda intensa, el operativo fue suspendido oficialmente. El informe final concluyó que no se hallaron indicios físicos o materiales que permitan establecer la ubicación, el estado de salud o el paradero de las personas desaparecidas. El caso fue archivado como desaparición en territorio inhóspito. La noticia cayó como una losa sobre los padres. Organizaron protestas pacíficas frente al Palacio Río Negro, solicitaron audiencias con el gobernador y presionaron a través de redes sociales. En paralelo, crearon una organización civil llamada Voces da Selva, con el objetivo de financiar búsquedas independientes. Gracias a donaciones privadas y campañas virales, lograron contratar equipos propios, incluyendo expertos en geolocalización, exmilitares y antropólogos. Entre los hallazgos más desconcertantes de estas búsquedas paralelas, destaca el testimonio de un trabajador forestal, recogido por el antropólogo Javier Noronha. El hombre, que pidió anonimato, aseguró haber visto a 3 personas corriendo entre los árboles en dirección contraria al río. Según él, fue la madrugada del 31 de julio, en una zona no habitada. No puedo asegurarlo, pero juraría que una de ellas gritaba en español algo como «Por favor, no». Llevaban mochilas, iban asustados. Ese testimonio nunca fue validado por la policía, que lo consideró poco fiable, pero para las familias fue un rayo de esperanza. Insistieron en buscar en esa dirección, pero los permisos fueron revocados por el IBAMA, alegando protección de biodiversidad sensible. Irónicamente, el lugar señalado coincidía con la zona que el guía indígena se negó a atravesar.
Mientras tanto, surgieron contradicciones dentro del propio equipo original de búsqueda. Un oficial anónimo filtró un reporte no publicado donde se mencionaba un incidente inusual. Durante una patrulla aérea, uno de los drones captó una imagen térmica de 5 cuerpos reunidos en un claro. Cuando intentaron regresar al punto, no lo encontraron. El área parecía haber cambiado, como si el claro hubiera desaparecido. La falta de pruebas hizo que esa información fuera descartada. Pero se sumó a otros datos inquietantes, como la interferencia electromagnética captada en radios de comunicación o la pérdida momentánea de orientación por parte de varios equipos de rescate, quienes aseguraban haber estado dando vueltas en círculos sin razón. El caso comenzó a desvanecerse en la opinión pública. Otros escándalos ocuparon las portadas. Las autoridades redirigieron recursos a temas más urgentes. Solo las familias continuaron insistiendo. Pero el silencio se hizo cada vez más espeso, hasta que ocurrió algo inesperado. Exactamente un año después, el 27 de julio de 2022, un voluntario extranjero que hacía senderismo en una zona adyacente a la del caso, halló una camiseta blanca colgada de una rama alta, atada con nudos elaborados. Al acercarse, notó que dentro había un trozo de papel plastificado, protegido de la humedad. El mensaje decía: "No es un accidente. No podemos volver. No busquen más. Hay algo aquí". No entiende las palabras. La escritura coincidía con la letra de Rafael Teixeira, confirmada por peritos grafológicos, pero la prenda no tenía rastros biológicos, ni sangre, ni huellas, ni ADN. Estaba limpia, como si hubiese sido puesta recientemente. Esa fue la última pista antes del hallazgo de la cámara. ¿Fue la selva quien los ocultó? ¿O hubo una fuerza externa, inteligente, capaz de borrar sus rastros, manipular su percepción y dejarlos atrapados en un espacio sin salida? No lo sabemos, pero la desesperación de las familias, la inacción institucional y la constante aparición de fragmentos de evidencia suelta sugieren que lo ocurrido supera cualquier desaparición convencional. Si has llegado hasta aquí, deja tu like para que sigamos creando investigaciones profundas como esta. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos capítulos. Y ahora cuéntanos, ¿tú crees que fue simplemente una desaparición mal gestionada por las autoridades o estamos ante un caso que jamás debió ser olvidado? Durante meses, el caso de los 5 amigos de Manaus quedó sepultado por el polvo del tiempo. Solo persistía en los perfiles de sus familiares, que publicaban recuerdos, mensajes y súplicas con la esperanza de que alguien, en algún rincón de la selva, respondiera. Pero todo cambió radicalmente el 19 de octubre de 2023. Fue ese día cuando un equipo de botánicos del INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, en una misión completamente ajena al caso, halló una cámara suspendida de un árbol a casi 5 metros del suelo. Estaba protegida dentro de una bolsa negra sellada, atada con cuerdas de cáñamo húmedo y cubiertas de líquenes. Nadie supo explicar cómo había llegado allí. No había caminos, no había rastros de pasos, ni una huella humana. La cámara fue trasladada con sumo cuidado a un laboratorio de conservación en Manaus. El dispositivo estaba cubierto por hongos superficiales, pero sorprendentemente intacto. La sorpresa fue aún mayor al verificar la tarjeta de memoria. Contenía 6 archivos de video, uno de ellos titulado Último, y otros 5 nombrados con códigos aparentemente aleatorios: KX19, RPX3, N3LV, J04 y X0. Los técnicos restauraron el contenido, y lo que hallaron no solo reabrió el caso, sino que puso en duda la lógica misma de lo conocido. El primero, KX19, muestra imágenes normales: una caminata. Isabela tararea una canción mientras cruza un riachuelo. Rafael apunta a un insecto extraño sobre una hoja. Todo parece natural, pero al minuto 2:41 la imagen tiembla. Un zumbido agudo se escucha a lo lejos. Luego, el video se detiene. Por un segundo, la imagen queda congelada y aparece un rostro que no pertenece a ninguno de los 5. No está en el encuadre original, no está en foco, pero está ahí, flotando, semitransparente, ni humano ni animal. El segundo video,
RPX3, es aún más perturbador. Bruno sostiene la cámara. Está lloviendo. Se escucha un sonido como de cuerdas tensas vibrando. La cámara gira rápidamente hacia un claro, donde hay árboles inclinados en forma de cruz, como si algo pesado hubiera caído sobre ellos en línea recta. Camila murmura: «Esto no estaba aquí ayer». Rafael revisa el GPS. El dispositivo marca coordenadas imposibles. 0.000, 0.00. Intentan reiniciarlo, pero el aparato se apaga solo. El tercer archivo, N3L-UMB, es una grabación nocturna. La cámara está estática, apoyada contra una mochila. Se escuchan susurros. Isabela llora. Tiago camina de un lado a otro. Rafael habla en voz baja. No son ecos, nos están imitando. De fondo, se escucha la voz de Camila repitiendo exactamente lo mismo que Rafael dijo, pero ella no está en cuadro, y el tono no es el suyo, es más profundo, más lento, como distorsionado. En el cuarto video, J04, aparece una figura. No hay otra manera de decirlo. Es una figura alta, delgada, translúcida. No tiene rostro. Su forma cambia con el movimiento. Pasa de vertical a curvada. Los árboles a su alrededor parecen encogerse. Bruno filma con mano temblorosa. La cámara cae. La imagen queda borrosa, pero el sonido final es claro. 5 respiraciones, simultáneas, diferentes. Todas jadean y se detienen al mismo tiempo. Y luego está el último archivo, X0. No es un video, es una sucesión de imágenes fijas, 89 en total. Algunas parecen mapas satelitales, otras símbolos tallados. Una muestra un espiral formado por piedras, otra la mano de alguien apoyada en el tronco de un árbol. La más extraña es la número 73, una especie de glifo que no pertenece a ningún idioma conocido. Los antropólogos consultados no pudieron identificarlo. Sin embargo, un lingüista de la Universidad de São Paulo dijo haberlo visto en textos precolombinos no descifrados del Alto Marañón. El hallazgo de la cámara provocó la reapertura inmediata del caso por parte del Ministerio Público. Se creó una comisión especial. Los archivos fueron compartidos con organismos internacionales. Incluso la Interpol solicitó copias para revisión, dado el potencial carácter no natural del material. En paralelo, un dato olvidado cobró nueva importancia. El símbolo filmado por el grupo en su última grabación antes de desaparecer, el círculo con la grieta, fue hallado nuevamente, esta vez tallado en una piedra cerca del árbol donde colgaba la cámara. Pero esta vez la marca no estaba sola. A su alrededor había otras 9, formando un patrón radial, todas diferentes, todas simétricas. Un antropólogo que examinó la roca dijo una frase inquietante en una entrevista radial. No sé qué son, pero no están hechas por ninguna cultura amazónica conocida, y definitivamente no fueron hechas por la naturaleza. Mientras tanto, los padres de los desaparecidos fueron convocados para revisar los videos. El impacto emocional fue devastador. Algunos tuvieron que abandonar la sala, pero uno de ellos, el padre de Tiago, dijo algo que congeló a todos los presentes. En el archivo J04, esa figura, cuando se curva, parece que se detiene y nos mira, pero cuando lo hace, su forma tiene 5 sombras dentro. 5. Ese detalle fue corroborado por análisis digitales. Dentro de la silueta hay 5 formas, como si algo hubiese absorbido no solo los cuerpos, sino también su energía, su presencia, su conciencia. La investigación oficial, sin embargo, fue nuevamente cerrada, esta vez bajo la causa de material no concluyente. El informe final fue ambiguo. No se podía probar un crimen, ni un accidente, ni una fuga voluntaria, solo que el caso permanece abierto ante la imposibilidad de certidumbre. Pero algo más ocurrió. Semanas después de la reapertura, 2 funcionarios relacionados con el análisis de los videos fueron hospitalizados por crisis nerviosas. Según fuentes extraoficiales, uno de ellos, una analista forense digital, dijo antes de su ingreso: «No es un video, es un reflejo, es un espejo de otra cosa. Ellos están viendo a través de nosotros también». Estas declaraciones fueron rápidamente silenciadas. Los medios dejaron de cubrir el tema.
Pero en foros privados, investigadores independientes comenzaron a hablar de un patrón. Otras desapariciones en regiones selváticas con condiciones similares, símbolos repetidos, testimonios de imitaciones humanas y fallos tecnológicos inexplicables. ¿Es posible que lo ocurrido con estos 5 jóvenes no sea un caso aislado? Estamos ante una forma de contacto, de frontera, que la ciencia aún no sabe reconocer. Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu hipótesis. ¿Accidente? ¿Entidad desconocida? ¿Un fenómeno natural aún no comprendido? ¿O tal vez una puerta? Y si este caso te impactó tanto como a nosotros, apóyanos con un like y una suscripción. Así podremos seguir investigando los misterios más inquietantes y trayéndolos hasta ti con profundidad y respeto. Después del hallazgo de la cámara y el análisis de sus perturbadores contenidos, surgieron numerosas teorías. Algunas intentan encontrar explicaciones racionales. Otras se adentran en territorios más oscuros, misteriosos y hasta metafísicos. La primera hipótesis que cobró fuerza fue la de un accidente natural. Según algunos expertos, el grupo podría haber sido víctima de una combinación fatal: desorientación, alucinaciones inducidas por hongos u hongos micotóxicos, aislamiento extremo y colapso mental. Este enfoque sugiere que la selva, por sí misma, fue suficiente para quebrarlos, pero no explica los detalles más inquietantes: la figura que aparece en el video, los símbolos en piedra, la voz distorsionada que imita a Camila, ni el hecho de que los cuerpos jamás fueron hallados. La segunda teoría propone una intervención humana. Hay investigadores que sostienen que los jóvenes pudieron haber cruzado accidentalmente una zona protegida por grupos armados, madereros ilegales o incluso cultos clandestinos. Esta explicación intenta justificar los símbolos, la huida, el miedo extremo y los mensajes encriptados. Sin embargo, el estado de los objetos hallados, la cámara y la camiseta, sugiere un cuidado que no encaja con violencia organizada. Además, los expertos forenses no encontraron rastros de manipulación humana en las marcas de piedra ni en los videos. Otra línea de pensamiento va más allá. Algunos estudiosos del folclore amazónico aseguran que los desaparecidos entraron en lo que llaman zonas de transposición. Son espacios donde, según la cosmovisión de ciertos pueblos originarios, las barreras entre mundos se vuelven porosas. Se habla de territorios espejo, de lugares que piensan o selvas que te prueban. En esta narrativa, la figura vista en el video no sería un ser físico, sino una manifestación simbólica, un filtro, algo que observa, absorbe, transforma. Lo más perturbador de esta teoría es que no se trata de simple superstición. Algunos científicos modernos han comenzado a considerar seriamente el impacto psicológico y perceptual de los ambientes extremos. En condiciones muy específicas, el cerebro humano puede generar realidades alteradas tan intensas que se confunden con lo físico. ¿Pero pueden 5 personas experimentar lo mismo al mismo tiempo? También está la posibilidad de un fenómeno inexplicable, una alteración en el tiempo o el espacio. Las coordenadas GPS 0, los loops descritos por Camila, las rutas repetidas, los árboles marcados con símbolos idénticos en puntos distantes. Todo sugiere una posible anomalía del entorno. Algunos se aventuran a hablar de vórtices, distorsiones dimensionales, portales naturales. Esta teoría no es nueva. Desde el Triángulo de las Bermudas hasta el Paso Dyatlov, existen decenas de casos sin resolver donde grupos enteros desaparecen dejando tras de sí objetos imposibles, grabaciones ilógicas y silencios inexplicables. Por último, está la posibilidad más temida, que nunca hayan salido. Que por alguna razón, esos 5 amigos quedaron atrapados en un lugar fuera de lo comprensible, que aún están allí, pero en otro plano, que la cámara, la camiseta y la libreta no fueron señales de despedida, sino intentos desesperados por establecer contacto. En uno de los fragmentos finales del archivo último, Rafael susurra algo que pasó desapercibido en la primera revisión. Solo fue detectado tras una limpieza de audio por parte de un equipo de sonido alemán. Dice: si alguien ve esto, no intente encontrarnos.
Esto no es para humanos. Esa frase es la única oración completa del último minuto del video. Todo lo demás es ruido, respiraciones y silencio. El caso ha sido objeto de análisis en universidades, foros de internet y podcasts de misterio en todo el mundo. Pero no hay consenso, solo más preguntas. ¿Cómo es posible que una cámara siga funcionando después de 2 años en condiciones extremas? ¿Por qué el contenido desafía incluso las reglas básicas de grabación digital? ¿Cómo explicar las voces que repiten frases antes de que sean dichas? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué hay 5 sombras dentro de esa figura translúcida? Lo único cierto es que Rafael, Camila, Bruno, Tiago e Isabela partieron como amigos de infancia, unidos por el deseo de explorar. Pero en su camino encontraron algo que no buscaban, algo que tal vez siempre estuvo allí, esperando. Quizá la selva no los devoró, quizás solo los ocultó, o los transformó en algo que ya no pertenece a este mundo. ¿Y tú? ¿Qué crees que ocurrió? ¿Fueron víctimas de su propia curiosidad, de un fenómeno inexplicable, o de una entidad que aún habita las zonas no cartografiadas del Amazonas? Te leemos en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Queremos saber qué piensas. ¿Te atreverías a entrar a ese tipo de selva? ¿Qué harías si encontraras uno de esos símbolos en un árbol? Y si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, apóyanos con un like, comenta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos misterios. Cada acción tuya nos ayuda a seguir investigando casos como este y a mantener viva la memoria de quienes aún esperan ser encontrados. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo enigma.